presenta nuestro invitado. Son ya las 17:15 y para profundizar sobre la información que acabamos de escuchar, amigos oyentes, a esta hora hacemos ya el contacto vía telemática con Freddy Peñafiel, ex viceministro de Educación. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con las cuales se modifica el 80% de la normativa que estaba vigente desde marzo del año 2011, año en que justamente cumplía las funciones de viceministro Freddy Peñafiel. Freddy, buenas tardes, te saludamos Adrián Acosta y Andrés Durán. Queremos en primera instancia escuchar un comentario tuyo de manera general respecto a estas reformas y luego pasamos ya a analizar puntos ya más específicos de lo que aprobó la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián y Andrés, muchas gracias. Bueno, alguna precisión, yo no ejercí ese cargo en el momento en que entró en vigencia la ley. Sí estaba en el ministerio, pero ahí con algún otro cargo técnico. Bueno, la visión general, así rapidísimo, es que hicieron un galimatías para tratar de contentar a todo el mundo. El proceso del proyecto de reforma de ley lleva 3 años discutiéndose, y mi sensación es que lo hicieron así como al apuro, para contentar, como digo, a diversos gremios, diversas gentes que pedían cositas. Tiene temas bastante importantes, como el tema de la garantía de derechos, de la cultura de paz, del proyecto de vida, de fortalecimiento de los DECES, indudable. Tiene un tema interesante, que es el tema de la revalorización docente a través de los sueldos. Yo todavía no estoy seguro si el Ejecutivo no va a vetar esa parte, ¿no? Pero esa parte, claro, contenta muchísimo al gremio de docentes y está muy bien y es muy justo. Los docentes deberían ganar mucho más. Sin embargo, para pasar, digamos, medio de agache con esta contentura a los docentes con la revisión salarial, se cometieron algunas cositas ahí de las que podemos conversar en esta charla. Estimado Freddy, tú lo has dicho, me parece a mí que ha habido un retorno de ciertas demandas particulares o particularismos que hoy exigen gremios de educación en torno a esta iniciativa que debe ser del Estado, de que velar por la universalidad de la educación y sobre todo por la calidad. ¿Consideras tú, según tu perspectiva, que esto apunta a mejorar el sistema educativo o lo único que ha logrado es dar alguna especie de prebenda, si cabe el término, o ciertas consignas gremiales que están establecidas en la ley, más no los problemas de fondo y estructurales de la educación? Por ejemplo, la conectividad en tiempos de pandemia. A ver, se trató de contentar a algunos gremios, a algunos grupos. Por ejemplo, el tema de los colegios militares, a los que se refería el asambleísta Candela hace un ratito. Los colegios militares son colegios públicos, ¿sí? Reciben dinero del Estado. Lo que eran gremios, espacios secuestrados por la oficialidad, porque no iban a estudiar los hijos de los conscriptos, iban a estudiar los hijos de los generales, de los coroneles, de los oficiales, de la gente de la alta aristocracia militar, digamos, pagados por el Estado. Entonces, por supuesto, el deber del Estado es garantizar la calidad de la educación para todos. Si es que faltó que la calidad de la educación de los colegios militares mejore, la solución no es regalarla de nuevo a la privatización. La solución es mejorar la calidad de la educación, dotar de mejores herramientas, de mejores docentes y demás. Entonces, la excusa que dice la asambleísta Candela es una excusa súper barata. Es decir, no mejora la calidad de la educación, mejor devolvamos a los generales. Es un absurdo. Sí, es un absurdo. Además de injusto y discriminatorio. Un colegio público debería ingresar cualquier persona del Ecuador, no solamente los hijos de los militares. Entonces, por ejemplo, por ese lado. Por otro lado, se hace alguna cosa como desaparecer los circuitos educativos. Perdón, Freddy, para finalizar el tema de los colegios militares, te interrumpo. Tomemos en cuenta que estos colegios militares y policiales que tú señalabas anteriormente únicamente daban cabida a los hijos de los oficiales y no eran colegios públicos. Se convirtieron en públicos y en ese sentido se hicieron fiscales y ya no tienen, no hay que pagar pensión, obviamente. Ahora con estas reformas va a haber un impacto porque todos los estudiantes que están desde
desde primero de educación básica que no pagan pensión, con estas reformas van a tener que pagar pensión. ¿Y qué pasa si no tienen? Y son miles de estudiantes. Eso lo quisieron hacer, eso lo quisieron hacer desde siempre. Sí, la aristocracia militar del país quiso recuperar los colegios como un tema de honor más que otra cosa, más que como un tema de servicio. Eran colegios donde no había uniforme, el uniforme militar se había restringido a la mínima expresión, porque además de la pensión hay que pagar uniformes militares, que son costosos. Entonces ellos sentían que eso les había tocado en su fuero más íntimo, cuando un ejército no está hecho para tener colegios, digamos, no es su función principal. En algún momento los colegios militares cumplían la función de que si los soldados iban de pueblo en pueblo, tener un lugar donde poner a sus hijos, y estaba bien. Pero si logramos mejorar la calidad de la educación a nivel nacional, pues en cualquier colegio donde vayan seguramente estarán bien. Las reformas educativas toman años. Es decir, yo no quisiera pensar, no quisiera imaginarme siquiera que una autoridad militar el 1 de septiembre del próximo año diga, aquí cobramos $100, $50, y los que no paguen se van. No me quisiera imaginar. Lo que debería ser lógico es que a educación inicial este año entramos con una pensión. Los que están desde primero para arriba, pues seguirán hasta dentro de 12 años cuando ya las cosas se normalicen y puedan salir. El no hacer eso sería absolutamente discriminatorio. Los de los estudiantes que están ahí porque la ley les permitía y porque están ejerciendo su derecho de ser estudiantes fiscales. Entonces no quisiera imaginarme, insisto, pero eso ya depende de la autoridad educativa nacional que venga con el próximo gobierno, de pararse fuerte y decir aquí, señores militares, muchas gracias, bienvenidos, Dios les pague, pero los niños que están ahí, tienen el derecho, no los pueden expulsar. Ahora, Freddy, también hay otras interrogantes y es una ley bastante, tiene un alcance importante en la materia, ¿no? Va reformando algunas cuestiones, también está el bachillerato y el examen de ingreso ser bachiller. ¿Qué decir al respecto de esto? Porque lo que plantea también el bachillerato general unificado se elimina y se plantea un tronco común de asignaturas, pero también los estudiantes podrán optar por ciencias, técnico, artes, cultura y patrimonio. Esto es regresar un poco al pasado. Yo recuerdo en los tiempos de juventud que efectivamente el bachillerato era sociales, químico, físico, matemático, etcétera, etcétera. Pero esto nos dejaba algunos huecos, algunos vacíos dentro de la formación. No era una formación integral y mucho menos holística. ¿Esta apunta a eso efectivamente o es regresar a ese viejo formato de los años 90? Es otra vez simplemente dar atención a los pedidos que pensaba la gente que resolverían el problema de la educación. Yo te cuento por qué se establece un bachillerato general unificado. En el Ecuador había más de 45 variedades de bachillerato. Nosotros nos acordamos solamente de las sociales, químico-biólogos, pero teníamos bachillerato en adultos, bachilleratos técnicos con 30 versiones, bachilleratos interculturales bilingües. Había incalculables tipos de bachillerato. Una diversidad el estudiante increíble, que ¿no? cursaba ese nivel obtenía el mismo diploma. Era el bachiller de la República. Sin embargo, por ejemplo, en el bachillerato artesanal en zapatería, se estudiaba 1 hora a la semana de lengua. Entonces el bachiller en zapatería que quería entrar a la universidad no había desarrollado las destrezas para hacer ensayos. Entonces, claro, ese era un problema serio. Entonces se trata de unificar el bachillerato. Sin embargo, el bachillerato general unificado cumple más o menos lo que plantea la ley hoy día, la reforma de la ley. El bachillerato general unificado consiste en un tronco común de materias, donde se ve matemáticas, se ve lengua, se ve sociales, las materias principales, que se ven en todos los colegios del país. Además de eso, los colegios en ciencias tienen un espacio que se llama a discreción del plantel, en que los colegios pueden enseñar otro tipo de asignaturas, donde va problemas del mundo contemporáneo, comunicación, hay algunas materias adicionales. Los colegios técnicos enseñan, además de eso, carreras técnicas, y no hay ningún problema. Es decir, la gran reforma de eliminar el bachillerato general no es tan grande, porque dice la ley, y te leo el artículo 43, las y los estudiantes cursarán un tronco común de asignaturas derivado de la definición de competencias generales y de estándares. Es decir, tendrán el tronco común todos. Además del tronco común, podrán optar por un bachillerato en ciencias, donde además tendrán algunas materias humanísticas, podrán optar por menciones, el bachillerato técnico y este bachillerato en artes, que era parte del técnico. Entonces la formación en principio seguiría siendo una formación integral. Esperamos nuevamente que la Autoridad Educativa Nacional entrante logre establecer un currículo claro y formal. Y lo más importante
que las universidades no empiecen a exigir cierto tipo de menciones para cierto tipo de carreras. Es decir, si yo quiero estudiar medicina con un bachillerato de estas características, con un bachillerato en ciencias estoy listo y puedo entrar. No necesitaría yo tener bachillerato en ciencias con mención en biología molecular, digamos, por inventarnos algo. Respecto al... sí, querías acotar algo. Sí, era justamente, voy a responder la pregunta antes de que la hagas. Sobre el examen de ingreso. Iba a eso justamente. Sí, en el examen de ingreso, ese es el problema. Cuando la ley se la hace al apuro, se la hace sin conocimiento técnico realmente de lo que pasa en el aula. El bachillerato terminaba con un examen de grado, que lo dimos todos, un examen de grado que antes lo hacía cada colegio, ¿no es cierto? Entonces no podías tener una medición nacional para saber si es que los bachilleres en qué nivel estaban. Se establece una unificación nacional de un examen estandarizado de grado que se llama Ser Bachiller. Ese examen permite que las personas salgan del bachillerato, tengan su título, equivalía al 10% de la nota, y listo. Y había otro examen, que era el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, que se llamaba ENES, ¿no es cierto? Entonces los chicos de tercero de bachillerato daban dos exámenes, el Ser Bachiller para graduarse y el ENES para entrar a la universidad. En el 2017, recién en el 2017, a través del INEVAL se unifican los dos exámenes. Y es del mismo examen el que con un tipo de medición te hace graduar y con otro tipo de medición te permite entrar a la universidad, el mismo. Pero solamente porque fue la voluntad política de hacerlo, eran dos. Lo que dice la ley es que de ninguna manera el examen de grado servirá para ingresar a la universidad, no dice nada más. Eso quiere decir que el ministerio podrá seguir planteando un examen de finalización de bachillerato y las universidades plantearán un examen de ingreso. O sea, no es que se eliminó el Ser Bachiller y que viva la fiesta. La ley no dice eso, la ley dice se separan las dos cosas, se separa el Ser Bachiller del ENES. ¿Por qué se unificó? Para que los guaguas den un solo examen, era por su bienestar emocional más que otra cosa. Ahora dicen se separa, bueno, pues se separará, darán dos exámenes. Ahora en pandemia ni siquiera se da el examen Ser Bachiller porque no se puede, entonces no es tan dramático. Sin embargo, hay cosas que son bastante más complejas, como permitir, decía, por ejemplo, entre otras cosas, eliminar los circuitos educativos. El circuito educativo era una formación que permitía, una institución administrativa que permitía tener contacto directo con los colegios. Se deja eso a los distritos. Hay otra cosa que puede pasar desapercibida, que normalmente la gente no la ve, pero que a mí me asusta un poquito. El nombramiento de los coordinadores zonales del Ministerio de Educación. Un coordinador zonal es quien representa a la Autoridad Educativa Nacional en territorio. En Quito hay una subsecretaría, y la subsecretaria representa la voluntad política, digamos, del ministro que está en el ramo. De acuerdo a la normativa propuesta, estos coordinadores zonales durarían 4 años en funciones y serían electos por medio de un concurso de méritos de oposición. Es decir, la persona que va a representar al ministro o ministra de Educación no va a ser puesto por el ministro o ministra y va a durar más que el ministro o ministra. Va a tener más poder, porque se va a quedar 4 años. Entonces yo no quisiera imaginarme que esta ley se apruebe y que el ministerio actual deje lleno de coordinadores zonales que van a responder a sus intereses políticos, sean los que sean. Entonces, eso es un problema para la administración directa del Ministerio de Educación, que el ministro no pueda elegir al equipo con el que va a trabajar y que tenga que sumarse a un equipo que va a estar más tiempo que el ministro, porque ningún ministro dura 4 años. Es extremadamente delicado para la administración educativa. La administración educativa es muy sensible. Una decisión que se toma en el Ministerio de Educación afecta a todo el país. La decisión que se toma de aumentar una leche al desayuno escolar tiene un impacto enorme para los lecheros. Suspender clases un día, impacto para toda la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas que parecen pequeñitas, pero que complican la administración educativa. Y la última, sí, para ganarles a las preguntas, porque yo soy periodista también y a veces me adelanto a los periodistas. Nos dejas sin preguntas ya. Ese es el problema. Yo estudié periodismo, entonces yo me pregunto. Sí, así lo notamos. No, el otro problema que decía era que se permite, por ejemplo, que el sistema de educación intercultural bilingüe sea autónomo. Entonces, eso es un problema que atenta contra la equidad, porque la garantía del Estado es garantizar la educación, la calidad y los estándares para todos y para todas. Si existe un sistema educativo autónomo, no va a cubrir esos estándares, va a funcionar por su lado y va a haber esta ruptura. Entonces eso también es un problema y también responde a intereses de gremios. O sea, el gremio militar exigía sus colegios, el gremio indígena exigía sus derechos, el gremio de los docentes exigía el subir de categoría solamente por años, solamente por edad, sin estudios, sin otra cosa, sino solamente soy más viejito, entonces me pagan más.
que eso atenta contra la calidad de la educación. Entonces, si la ley dice que está hecha para mejorar la calidad de la educación, hay cositas que no lo van demostrando. Muy bien, Freddy, quiero profundizar un poquito más del examen ser bachiller, que como tú lo has señalado y así está planteado en las reformas a la ley, este ha sido dividido, no es que se elimine el examen, pero ha sido dividido en dos. Por una parte, las pruebas de finalización de bachillerato en el respectivo establecimiento educativo, y por otro lado la prueba de acceso a la universidad. Pero aquí no existe el riesgo de que, como ocurría hace muchos años, en que incluso había establecimientos privados que con tal de pagar la pensión se graduaban absolutamente el 100% de estudiantes y con excelentes calificaciones. Al tener ellos esas calificaciones, no parten con cierta ventaja, mientras que tienen desventaja los alumnos de los establecimientos fiscales en cuanto a los puntajes. Esta propuesta de la ley no establece que se elimine el examen de estandarizado de grado. Dice, es la transitoria 17ª, son 2 líneas. Es la que ha dado las portadas de todos los periódicos del país, y son 2 líneas. Que dice: los procesos de evaluación de estudiantes del bachillerato en ningún caso podrán ser considerados como mecanismos de admisión al sistema de educación superior. Es todo lo que dice, no dice nada más. El sistema de educación superior, a través de su ley de la LOES, establece los mecanismos de ingreso. Este año se está tomando un examen estandarizado también, que se llama ENIAS, me parece, alguna cosa así, que permite el ingreso a la educación superior. Entonces aquí lo que se plantea es dividir las dos cosas. El bachillerato, ¿por qué se establece un examen de grado? Justamente por lo que dices. Los colegios antes hacían sus propios exámenes. O sea, había colegios que hacían exámenes bien hechos, y había colegios que hacían exámenes no tan bien hechos para mantener las notas de sus alumnos. Lo que nos interesa aquí es sincerar un poquito las cosas. El examen la nota de grado tiene varias notas que se van sumando: la nota de educación general básica superior, la nota de educación general básica media, la nota del examen de grado, la nota de participación estudiantil, y con eso se saca un promedio. Esa nota no es necesariamente, y esta reforma no lo toca, no es necesariamente correlativa con el ingreso a la universidad. Las universidades establecen sus propios procesos de admisión, que entiendo que están por liberarse también para ser distintos, pero esta reforma de ley no la toca. Freddy, para ir cerrando esta charla y esta conversación, hay otros tópicos también que generan preocupación dentro de estas reformas educativas, y es justamente la evaluación de la calidad. Hay parámetros internacionales y el Ecuador en estos últimos, digamos, si viramos un poquito, retrocedemos un poco en el tiempo, y especialmente en los últimos 10 años del correísmo, de Rafael Correa en el gobierno, vimos que había una especie de sincronía con algunas políticas públicas de educación relacionadas también con la materia educativa a nivel internacional. Digamos, el trabajo de UNESCO ahí, el trabajo de INEVAL, la acreditación y evaluación de la educación, algunos estándares en cuanto a escolarización. ¿Cómo está el Ecuador en esa materia actualmente? Y preguntarte si esta reforma educativa apunta justamente a mejorar la calidad educativa o todo lo contrario. A ver, Ecuador, con las pruebas TERCE, que era el tercer estudio regional comparativo y explicativo, fue el país que más subió en calidad educativa del 2006 al 2016. Fue el país que más subió, es decir, los resultados de los exámenes estandarizados demostraron que fue el país que mejoró mucho más la educación. Luego entramos a las pruebas PISA. Las pruebas PISA eran las pruebas más importantes en el mundo de medición de calidad de la educación. El Ecuador dio las pruebas PISA en el 2017, 2016-2017. Los resultados salieron ya con este gobierno, y los resultados fueron tan sorprendentemente no malos, digamos, porque ya cuando los resultados se dieron, el gobierno actual estaba denostando de todo lo que se había hecho en el gobierno anterior. Recibieron los resultados y fueron tan no malos que no pudieron denostarnos, es decir, no pudieron decir, todo lo que hizo el gobierno estuvo tan mal que los resultados de la calidad de la educación son muy malos. Los resultados eran buenos. Los resultados demostraban que el Ecuador estaba en un proceso de mejora interesantísimo en calidad de la educación. Salimos de PISA, estábamos inmersos en otro proceso que se llama PIAC, que era medición de la calidad de la educación en las personas de más de 18 años, para poder hacer intervenciones mucho más profundas en mejorar la calidad de la educación. Salimos también, el ministro Falconi dijo que era demasiado caro medir la calidad de la educación y compararnos con el resto del mundo, y nos sacaron.
Entonces ahorita no tenemos forma de medición internacional. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la tasa de matriculación, cuando terminó el gobierno, estaba en casi el 96% en educación general básica y 70 y pico % en bachillerato, es decir, una tasa extremadamente alta, de las mejores de América Pero Latina. si no existen indicadores internacionales, ¿en base a qué nos vamos a evaluar y cómo competir a nivel internacional? Digo, hay un mundo globalizado que obliga a la ciudadanía y que obliga a los estados a irse regulando, normando y acreditando para entrar a competir, digámoslo así. ¿Con qué entonces? Ese es el problema. Eso les parecía gasto público. El ministro Falconi lo dijo, es demasiado costoso medirnos, entonces no nos midamos. Entonces, si no nos medimos, vamos a vernos del pupo y vamos a decir estamos bien o estamos con un pupo bonito. Pero a lo que iba con el tema de las tasas de cobertura, teníamos educación general básica universalizada. Todos los niños en edad de estar en el colegio estaban en el colegio. Ahorita con la pandemia, la UNICEF y el ministerio han dado datos terribles de más de 50,000 niños que se han perdido. Y dan datos que dicen, bueno, seguramente vamos a saber exactamente esto cuando termine el año. Es decir, no has hecho un seguimiento. Eso es un error de política pública enorme. Lo más importante para los niños en esta situación de pandemia, sobre todo, es estar en algún contacto con sus docentes, estar en contacto con la escuela. Un niño que deja de ir a la escuela es un niño que fácilmente cae en el trabajo infantil. Y si el niño cae en el trabajo infantil, los hermanos caen en el trabajo infantil y estamos alimentando un monstruo que no vamos a poder resolver. Yo creo que aquí, más allá de la ley, la primera política de cualquier gobierno que venga, lastimosamente ya no lo hizo, es lanzar una cruzada nacional para recuperar a los niños que están fuera de la escuela. Es movilizar a todos, movilizar a los gobiernos autónomos descentralizados, militares, policías, niños de escuelas, curas, profesores, ir puerta por puerta, buscar a los 50,000 niños que dejaron la escuela, diseñar un modelo de nivelación para que los guaguas regresen y recuperen el tiempo perdido. Esta es la tarea que tenemos como país. No tenemos que estar pensando en mirarnos el pupo y decir está todo bonito y la educación siempre fue muy mala y no hemos mejorado. Para poder mejorar necesitamos que los guaguas estén en la escuela. Ya lo habíamos logrado. Ya no están, tenemos que recuperarlos. Los recuperamos y podemos hablar de mejora de la calidad de la educación. Yo no me siento a gusto diciendo vamos a mejorar la calidad de la educación si los niños no están en la escuela. Tenemos que recuperarlos. También hay deserción escolar, ¿no? Profes, y tenemos que abrir las escuelas. También hay deserción escolar. ¿A cuánto sube en este momento la deserción escolar? Debido a la sindemia, debido a la incapacidad también que tienen ciertas familias de tener acceso o conectividad en zonas rurales. Yo prefiero no hablar de deserción, porque para que hablar de deserción escolar es que la voluntad de desertar está en el desertor. Aquí hablamos de expulsión escolar. Hay 50,000 niños este año que han sido expulsados del sistema educativo porque el sistema educativo no les dio respuesta. Y la respuesta era o un aparato tecnológico o gastar dinero, porque eso cuesta, es gasto público, en mejorar la conectividad, o en el peor de los casos, lanzar programas de radio, lanzar programas de televisión, cubrir estos y preocuparse de cada niño, porque es muy cómodo decir, los niños tienen que estar en la escuela. Aquí es un caso personal. Hay que lanzar una campaña para ocuparse de cada uno de los guaguas. Ni un solo niño fuera de la escuela debería ser la consigna. Si no, no podemos hablar de mejorar el país. No podemos hablar de que este país va a ser mejor, vamos a tener una pospandemia maravillosa. Si tenemos 50,000 niños, que es lo que dice la UNICEF, y no tenemos datos oficiales, fuera del sistema educativo, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Freddy, muchísimas gracias por tu participación, tus puntos de vista. Seguramente vamos a tener que profundizar en esta materia que es tan importante y deja abierta más de una incertidumbre en torno a qué se puede definir en este gobierno y también en el posterior que venga, ¿no? Digo, por si algún modelo neoliberal decide nuevamente imponerse y sostener un modelo educativo que no permita la formación integral de todas y de todos. Te combinamos a una próxima invitación para seguir trabajando, charlando y discutiendo sobre esta temática. Encantadísimo, muchas gracias Adrián, muchas gracias Andrés. No tenemos que ver muy lejos de cómo va a ser un gobierno neoliberal, lo estamos viendo. O sea, hay que abrir la ventana y estamos Sería aquí. La continuidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. A la orden. 17 horas con 9 minutos. Andrés, yo me quedo muy preocupado con esta última cifra que nos acaba de revelar Freddy. Sí, totalmente. En el sentido de que 50,000 niños dejaron las escuelas en este último año. Debido a la pandemia y debido a las facilidades tecnológicas, no hay una conectividad efectiva, la señal de internet no llega a muchos sectores.
Cuando nosotros practicamos ciclismo y subimos por zonas de aquí, de Quito, un poco alejadas, te menciono por ejemplo San Juan de Chillogallo, o cuando tú subes por Parayoa, que pertenecen al distrito metropolitano de Quito, al cantón Quito, y no hay internet. Yo me pregunto, ¿cómo será en las zonas rurales más alejadas? ¿Cómo estudian los estudiantes si no tienen acceso a internet? Y todo esto no le ha preocupado en absoluto al gobierno, a las autoridades educativas. Algo es bastante grave. Y podemos ver también que cada vez hay más niños en las calles, cuando deberían estar estudiando. Permítame una reforma muy puntual, doctor Acosta, una reflexión muy puntual en torno a lo que estamos viviendo el día de hoy. Me parece a mí que lo que vivimos en materia social, económica y política responde a un claro modelo, que es el modelo de la expulsión, que es el modelo de la exclusión, que es el modelo denominado como neoliberal. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Dicho sea de paso, de una entrevista que retornamos el día de hoy a la tarde, habían personas que habían sido despedidas de sus empleos por fuerza mayor, por este artículo 169 de la Ley de Apoyo Humanitario, y no se explicaban cómo sucedió. Bueno, son todas estas reformas de carácter estructural y sistémico que golpean el bolsillo de los ecuatorianos y por otra parte también recortan las oportunidades y las posibilidades de tener una vida con dignidad. Así que, querida audiencia, queridos amigos y ciudadanía en general, informémonos lo mejor posible de diferentes fuentes para que podamos hacer la toma de decisiones e identificar sobre todo dónde está el problema, porque el problema efectivamente no son los políticos. El problema es la clase de política que emplean los políticos y es importante discutirla y mucho más cuando estamos a vísperas de definir el futuro de todas y de todos. Y en lo plano personal, yo sí considero, Andrés, que en ciertos puntos de las reformas a la ley de educación sí hay un retroceso. Por ejemplo, en el tema de los colegios militares y policiales. Estos se convirtieron en fiscales, eran gratuitos, y ahora nuevamente se convierten en particulares y los padres de familia tendrán que pagar pensión, y ese obviamente es un limitante. Se está marginando a las personas, a los sectores de bajos recursos económicos. Y fíjate que fue tratado muy gremialmente, ¿no? Por acá damos unas dádivas y solucionamos un problema que es una demanda por parte del gremio de docentes, pero por el otro lado ajustamos el bolsillo de las familias que tienen que ahora incurrir en gastos, como lo acaba de decir el doctor Acosta, y no se discute también la incapacidad que en este momento tiene la gran mayoría de la población de poder costear una educación de calidad. Y ese creo que es un problema, porque a la final no tenemos una ley, sino, como dijo Freddy, una galimatía que lo único que pretende es contentar a unos pocos y no pensar en la universalidad que establece la propia Constitución como un derecho, que es la educación pública de calidad y gratuita también. 17 horas con 43 minutos, vamos a una breve pausa y continuamos con más aquí en